En el estado de la Florida, en Estados Unidos, entre los meses de diciembre a abril, según si las condiciones atmosféricas y medioambientales lo propician, por ejemplo, la baja humedad, los fuertes vientos, la vegetación seca por el sol, puede llegar a ocurrir los incendios forestales. Dígame, ¿los incendios forestales son buenos o malos? Son malas noticias, no creo, no es cierto, para cualquiera de nosotros. Somos conscientes de lo terrible que puede llegar a ser un incendio forestal. Lo hemos, quizás no en carne propia, pero lo hemos visto quizás en las noticias. Cómo incluso los animales del bosque sufren, las plantas mueren. Pero lo curioso es que en aquellos bosques de la Florida existe un pino que se llama pino de cerotina. Este es único de esta zona y se caracteriza porque para soltar sus semillas, primero tiene que haber un incendio. O sea, las piñas que suelta este pino no se van a abrir hasta que se expongan a las altas temperaturas que tiene el fuego. Y una vez que pasa el incendio, las piñas se abren, las semillas caen y luego ¿qué vendría? El nacimiento de una nueva generación. Es interesante ver cómo en ese caso particular la muerte da lugar a la vida. Lo que para nosotros es algo terrible, para el pino más bien llega a terminar siendo una gran bendición. De esa misma manera, Dios trae de manera, vemos repetitiva en la Biblia, salvación por medio de juicio. Muchas veces vamos a ver en las Escrituras que Dios trae su juicio sobre la humanidad, pero en medio de ese juicio hay salvación. Y eso es a lo que me gustaría hoy apuntar, porque es claramente visible en el texto que tenemos el día de hoy. Recordemos que Israel ya cruzó el río Jordán, ya está listo para la conquista y el primer objetivo militar, ¿cuál es? Jericó. Ahora, Jericó no era una ciudad sencilla de tomar, estaba sobre un monte, estaba rodeada no de una, sino de dos anillos de murallas de hasta 4 centímetros de grosor. Era una fortaleza muy, muy complicada de tomar. Por eso vimos la semana pasada que Josué lo que hizo fue apartarse del campamento, viajar hasta Jericó unos 10 kilómetros, y ver la ciudad de lejos, meditando y pensando en cómo podía tomarlo, hasta que en ese momento, ¿con quién se encontró? ¿Se acuerdan la semana pasada? Con el príncipe del ejército del Señor. Con este hombre que tenía una espada desenvainada en la mano. Bien, hoy vamos a ver entonces, amados hermanos, cómo el Señor le dio a Josué las tácticas para tomar la ciudad y cómo eso trajo salvación al hombre. Yo he titulado el primer punto de este mensaje, el juicio de Dios sobre Jericó. Si nosotros vemos los versículos del 1 al 5, están las direcciones del Señor de cómo poder tomar la ciudad y deberíamos asociar esto con el capítulo anterior. Estas serían las palabras del príncipe del ejército hablando, dijimos que era el mismo Señor hablando con Josué y dándole las instrucciones de cómo se tenía que conquistar Jericó. Ahora, comenzando desde el versículo 1, ¿cómo estaba Jericó? ¿En qué estado estaba Jericó? Estaba bien cerrada, nos dice la palabra. Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Jericó estaba en un estado de alerta máxima. Incluso ya habíamos visto en el capítulo 2, cuando los espías fueron de la boca de la misma Rahab, ella nos contó el estado emocional que se encontraba la ciudad de Jericó. Escucha las palabras de Rahab recordando Josué capítulo 2 versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra,
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo estaba el corazón de los habitantes de Jericó? Estaba lleno de temor, estaba petrificado, estaba muerto de miedo. El corazón había desfallecido, pero sus murallas seguían en alto. Es más, Jericó, ese miedo que tenía, que los debió haber llevado a abrir las puertas de la ciudad y decirle a Israel: tengan misericordia de nosotros. A Dios le hubieran dicho: Señor, ten misericordia de nosotros, nos arrepentimos. Pero en lugar de volverse a Dios, las puertas cerradas muestran la dureza del corazón que tenían estas personas. Teniendo en el cuello listo para dar el golpe, la espada, ni aun así se doblegó su corazón delante de Dios. Mantenían su rechazo, no solo hacia Israel, sino que ese rechazo a Israel implicaba un rechazo ¿a quién? Implicaba un rechazo al mismo Dios. Ahora, lo normal hubiera sido para conquistar la ciudad, la forma más sencilla que tiene cualquier manual de guerra sería un asedio. ¿Sabe lo que es un asedio? Un asedio es: vamos a rodear la ciudad para que no entre ni nada salga. Y la vamos a rodear durante no días ni semanas. Los asedios pueden llegar a durar meses, incluso años. ¿Por qué? Porque la ciudad tenía cierta cantidad de recursos dentro, tenía cierta cantidad de agua, tenía cierta cantidad de comida, pero no podían sostenerse a largo plazo. Entonces la técnica del asedio era cerrar la ciudad y dejar que ellos consumieran todos sus recursos hasta que llegara el punto en que ya no podían más. O luchaban o se rendían. Hay asedios, para que usted tenga una idea, donde llegaron al punto de desesperación en que los padres se comían a los hijos. Esa hubiera sido la forma más fácil, quizás. La técnica, la estrategia esperable que cualquier líder militar hubiera dicho que se siguiera en este caso. Esta táctica iba a llevar meses. Pero lo maravilloso de esta historia es que Dios no derrotó a Jericó en meses o en años. ¿Cuántos días demoró el Señor para tomar Jericó? 7 días. Y eso no fue que el Señor no podía entrar los 6 días previos. Posiblemente ese 7 está allí para expresar la plenitud de la obra del Señor. Que el Señor estaba haciendo una obra perfecta en medio de Jericó. Él no necesitaba 7 días. El Señor no necesitaba ni siquiera el ejército de Israel para vencerlo. Pero Él decide actuar y lo va a hacer a través de 7 días y a través del ejército de Israel. Versículos 2 y 3, lo releemos. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Mira lo que dice. Dios le había dado la victoria ya a Israel, ¿cierto? Pero ¿qué tenía que hacer Israel? Tenía que tener fe obedeciendo. Tenía que hacer algo. Esta victoria no implicaba que Israel se iba a quedar sin hacer nada. Ellos tenían que poner por obra su fe.
Y la táctica que les da el Señor es cuanto menos llamativa. Tú esperarías una táctica de conquista, pero el Señor lo que organiza es una marcha, un desfile. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Es interesante que el Señor lo que le dice a Josué es que organice básicamente un desfile. El ejército de Israel se iba a dividir en 2. Al frente iban a ir los hombres armados y en la retaguardia iba a seguir la otra parte del ejército. Pero la parte más importante era la de en medio. ¿Quiénes iban en medio de este desfile? 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuerno de carnero. ¿Y sabe para qué servía esto? ¿Sabe por qué iban estos 7 sacerdotes tocando? Para algunos, cuando leen esta historia, piensan que es el poder de los chofares, esa es la palabra hebrea, el poder del chofar lo que botó las murallas. Incluso vemos cómo esto se repite muchas veces en iglesias donde se lleva chofar como si tuviese algún poder espiritual y mágico, donde al sonar de la trompeta los muros caerán. No, ¿sabe cuál era el poder del chofar? No era un arma sónica para botar el muro, no. ¿Sabe para qué servía el chofar? ¿Para qué se tocaba un chofar? Para anunciar la llegada de alguien. ¿Quién iba detrás de los sacerdotes? ¿Quién iba allí en medio de ese desfile? El arca del pacto del Señor, que representaba la misma presencia de Dios. En otras palabras, todo este desfile que se hace alrededor de Jericó no es otra cosa que el Señor anunciando que Él está en medio de este lugar, que la audiencia de Jericó no es solamente en contra de Israel, la audiencia de Jericó es en contra del Señor mismo. Es Dios presentándose en ese lugar, y todo el puesta en escena, si se pudiera decir, todo el desfile que se hace es simplemente para anunciar que Dios está allí. Ahora, que Dios esté allí es una mala noticia para los habitantes de Jericó. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Esto es importante, nosotros tenemos que entender esto, porque muchas veces se le acusa a Josué, al libro de Josué, de ser un libro de genocidio, de ser un libro de Israel matando a las razas que habían ¿cómo es que se llama? En Canaán, como si fuera la matanza de los nazis hacia los judíos, o los genocidios que ha habido en lugares como Ruanda o en Armenia, donde una raza superior limpia el lugar de la presencia de razas inferiores para ellos. No, eso no tenemos acá. Acá no tenemos un genocidio. Acá lo que tenemos es una ejecución legal. Acá lo que tenemos es a un pueblo que está siendo juzgado por sus pecados. Y ya se nos anunciaba en Génesis 15 el pecado de los cananeos. Una vez Dios hablando a Abraham en Génesis 15, Dios le dice a Abraham: y en la 4ª generación volverán acá, hablando de los descendientes de Abraham, porque no ha llegado al colmo, a su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí.
En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo los voy a sacar, ustedes van a estar afuera 400 años, pero un día yo los voy a regresar y ese día que yo los regrese es el día que la maldad de estos pueblos me llegó hasta la coronilla. Dios le tuvo paciencia a estos pueblos cananeos 400 años desde estas palabras. 400 años. Pero ya ha llegado el tiempo de la ejecución. Ahora, ¿cuáles son los crímenes que ha cometido Canaán, Jericó, por ejemplo? En la ley de Dios, en Levítico capítulo 18, Dios le da a Israel el mandato de no imitar a los pueblos cananeos. Y si tú lees Levítico 18, te lo voy a dejar de tarea para que lo leas en tu casa, se menciona todo tipo de corrupciones, de prácticas inmorales que hacían los cananeos. Por ejemplo, en cuanto al área sexual, los cananeos tenían prácticas comunes como el incesto, el adulterio, las relaciones sexuales con la madrastra o la hijastra. Dentro de lo que es la idolatría, se presentaba el culto a Moloc, que era un dios pagano y que era un dios que para adorarlo los padres quemaban, incendiaban, prendían en fuego a sus propios hijos. Imagínate esa terrible escena, un padre incendiando a su hijo para adorar a un dios pagano. De entre los cananeos había homosexualismo. Hombre que se acuesta con hombre, mujer que se acuesta con mujer, y es condenado por parte del Señor. Entre los cananeos había zoofilia, y todo termina con esta sentencia. Le leo Levítico 18, 24 y 25. En ninguna de estas cosas mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Te das cuenta por qué el Señor estaba a punto de ejecutar a toda esta ciudad? Por la multitud de sus pecados. E Israel era el instrumento de Dios para traer ese juicio. Versículo 17 de nuestro texto, nos vemos que, Jericó tenía que caer, y en el versículo 17 dice que esta ciudad sería llamada como una ciudad anatema a Jehová, con las cosas que en ella están. Anatema acá literalmente significa algo que es consagrado para la destrucción. En la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, tomaban ofrenda de ese pueblo para ofrecérselo al Dios del pueblo vencedor. Pues acá el Señor está diciendo que Él está tomando algo de la ciudad, algo para Él. Y lo que está tomando Dios para Él es todo. Todo lo que hay en esa ciudad, todo lo que hay, no solamente las cosas materiales, los edificios, los animales, los objetos, incluso las personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, todo lo está tomando para Él, para consagrarlo para la destrucción. Dios ha determinado que el juicio sobre toda esta ciudad es que deben morir, y lo vemos en el versículo 21, donde deben matar hombres, mujeres, jóvenes, niños, incluso bueyes, ovejas y asnos. Solamente se va a tomar el oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro, para consagrarlos para el tesoro de Jehová, versículo 19. Pero mira la advertencia del versículo 18. Israel no debe tomar nada para sí,
Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Israel no tenía que tomar nada. Si Israel, háganse cuenta de esto, si Israel, alguno de los israelitas tomaba algo, esto estaba, imaginémonos que era un objeto de Jericó, esto estaba consagrado para la destrucción, ¿cierto? Y al yo tomarlo, yo me estoy volviendo el dueño de este objeto. Y recuerde que este objeto con sus dueños estaba consagrado ¿para qué? Para la destrucción. Por eso Dios no quería que se tocara absolutamente nada. Esto nos anticipa lo que va a suceder en el capítulo 7, que ya lo veremos la siguiente semana. Pero entonces Josué pone en marcha el plan de Dios. Dan las vueltas. ¿Cuántas vueltas eran por día? No, una sola vuelta. De los 6 primeros días era una sola vuelta. El séptimo día sí eran 7 vueltas. Llegamos al séptimo día. El séptimo día lo pudiéramos mencionar como el día del juicio. En el séptimo día, a la séptima vuelta, los 7 sacerdotes tocaron las 7 trompetas y el muro, después del grito de la gente, el muro ¿qué pasó? Cayó. No cayó por algún poder mágico. Es más, esta es una táctica que nunca más en la historia de Israel se repitió. No es que eran 7 vueltas alrededor de cada ciudad. No, esta era única vez que se iba a utilizar. No cayó por ningún poder mágico. No era confesión positiva. Es más, los muros de Jericó no cayeron ni siquiera por el poder de la fe. No, porque la fe en sí mismo no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Los muros de Jericó cayeron por el poder de Dios, que operó a través de la fe del pueblo. Esa es otra cosa. Pero el poder no era del hombre, no era del pueblo, no eran los gritos, sino que esos gritos demostraban obediencia a Dios. Y Dios obra a través de la fe. Las murallas caen y el juicio finalmente cae sobre Jericó. Jericó tuvo que enfrentarse a la ira del Dios vivo en la espada de Israel. Todos, desde el rey de Jericó hasta la más pequeña de las ovejitas, todo quedó sin aliento por la justicia de Dios. Todo menos una sola casa. Que es ahí donde entramos a nuestro punto número 2, que yo he titulado salvación por medio de juicio. Una sola casa no fue entregada al anatema. Recordamos en el capítulo 2 la historia de Rahab. ¿Quién era Rahab? Mujer, prostituta, pagana. Todo en contra en realidad. Tú hubieras esperado fe de cualquier otro habitante de Jericó, menos de esta mujer. Pero es en ella donde Dios produce la fe y el arrepentimiento. Es ella la que al ver el ejército del Señor y temblar su corazón, no endurece su corazón, sino más bien abre las puertas de su casa para recibir a los espías y protegerlos. Es ella la que les pide a los espías que tengan misericordia de ella y la perdonen a ella y a su familia. Y los espías hacen un pacto con ella. Le dan una cuerda para que aten a su ventana, para que cuando llegue el ejército sepan reconocer cuál es la casa y entonces puedan ser protegidos. Pero van a proteger solamente a los que estén dentro. Si cualquier persona se sale de esa casa, morirá con los demás. Josué manda a honrar la promesa que se le hizo a Rahab. Mira el versículo 17. Estas palabras, imagínatelas justo antes de tomar la ciudad.
Josué dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que hay en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Rahab definitivamente no escuchó estas palabras, estaría muy lejos Josué de donde habló. Pero qué glorioso que debió haber sido cuando Rahab se dio cuenta de que Josué había dicho esto. Toda la ciudad va a ser anatema, pero solamente Rahab, la ramera, vivirá. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. No el rey, no los eruditos, no los poderosos, no los moralmente justos de Jericó, no. Una ramera. ¿Y todo por qué? Por causa de la fe. Busque conmigo Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1. Mira lo que dice. Justificaos, pues, por la fe, tenemos paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Rahab no conocía a Jesús, pero ella confió en que Dios le salvaría. Ella confió en que Dios de alguna manera trataría con su pecado. Ella depositó en Dios su fe. Y por tanto, ante Dios, la hoja de vida de Rahab, imagínate la hoja de vida de una mujer ramera en este caso, manchada dentro de todos sus pecados, pero ahora delante de Dios está completamente limpia y justa ante los ojos del Señor. Porque los pecados de Rahab fueron colocados sobre Jesús. Aunque Jesús nacería muchos siglos después, los pecados de Rahab ya estaban puestos por la fe sobre Jesús. Y como hay paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Ahora que hay paz, Rahab puede evitar el destino de la ciudad. Versículo 22 y 23. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. Rahab rescatada de en medio del fuego de Dios. Rahab rescatada. Ahora, ¿dónde pusieron a Rahab? Fuera del campamento. Esto es interesante. ¿Dónde la pusieron? Fuera del campamento. Esto es una forma de decir: estás, pero no estás. O sea, todavía no estás aquí con nosotros. Claro, pues había cierta lógica. Uno, era una pagana. Detrás de eso viene de un pasado de prostitución. Pero lo importante es que salió del fuego que se le avecinaba. Luego que el juicio de Dios mandó a destruir todo Jericó, mira lo que dice el versículo 25. Las palabras de Josué dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre. ¿Dónde comenzó? Fuera. ¿Y ahora dónde está? Entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a conocer a Jericó. Aquí la tenemos ya a Rahab entre los israelitas.
Y esta palabra, aunque es algo complicado saber a qué se refiere exactamente, si es Rahab misma o si son las generaciones luego Rahab, lo cierto es que Rahab y sus generaciones fueron aceptadas dentro del pueblo de Israel hasta hoy, como dice el autor el día que escribió esto, hasta hoy. Entonces Rahab no solamente vivió fuera del campamento, luego vivió entre los israelitas, sino que incluso vemos cómo Rahab vivió dentro de la línea del rey David. Cómo la gracia de Dios fue tan abundante de que esta mujer, Dios le perdonó su vida pasada, la incluyó en su pueblo y la incluyó en la línea del cual iba a nacer el rey David y nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y más adelante el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, y José marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fuera del campamento, en el campamento, en la línea del Mesías. Solo la gracia de Dios puede hacer esto. Solo la gracia de Dios puede cambiar el futuro de una mujer que por mérito propio merecía morir juntamente con todo el resto de la ciudad, para más bien ser salvada y ser puesta en una posición de tan alto privilegio. Solo Dios puede hacer este tipo de cosas, hermanos. Solo Dios puede salvar a través del juicio. Solo Dios puede manifestar tanto su justicia como su misericordia. Ahora, si te pones a pensar, esto encontramos un claro cumplimiento de esto en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que cuando diga la palabra día del juicio, ¿usted a cuál día está pensando? El día del juicio final, ¿no es cierto? Inmediatamente vamos nuestro pensamiento hacia el futuro. Y es cierto, está pendiente el gran día del juicio del trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20. Pero hay que tener en cuenta algo. Ya también hubo en el pasado un gran día del juicio. El día del juicio cuando tus pecados fueron juzgados por Dios. Cuando la ira de Dios se encendió desde los cielos y descargó toda su ira y su enojo. Lo que pasó en Jericó era un juego de niños comparado con lo que pasó aquel día. El día que el Señor murió en la cruz. El día del juicio de tus pecados es el día que Jesús murió. Ese día Él llevó los pecados de todos nosotros. Y sí, sé que para nosotros la cruz es un motivo de alegría. Sé que ponernos a pensar en la cruz es regocijo para nosotros, ¿sí o no? Claro que sí, pero eso es por el resultado que tiene la cruz. Como dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué nos sentimos alegres? Porque Dios nos perdonó, pero cubrió nuestros pecados, pero nunca hay que perder de vista la seriedad del castigo que Dios ha quitado de sobre nosotros. Nunca hay que perder de vista que el castigo que recibió el Señor Jesús era el castigo que yo merecía. Él no murió por sus propios pecados. De la misma manera que Rahab podía ver por su ventana cómo toda la ciudad estaba cayendo, y cuando fue rescatada pudo ver a lo lejos cómo la ciudad se incendiaba completamente, y ella podía entender de que ella misma merecía ese castigo solamente por la obra misericordiosa de Dios. No fue así. Así también nosotros hoy, amados hermanos, no debemos olvidar el alto precio, la furia que tuvo que caer sobre Jesús para que nosotros seamos perdonados. Eso nos tiene que llevar a valorar la vida que tenemos en Cristo.
Eso nos tiene que llevar a no seguir jugando con nuestros pecados. Nos tiene que llevar a amar y adorar a Dios cada día. No permitir que nuestra relación con Él se enfríe. No permitir, que simplemente agradezcamos por agradecer. Sino que nosotros podamos vivir agradecidos, sabiendo que hemos sido rescatados del fuego. Pero al mismo tiempo, al considerar el día del Señor que sucedió en el pasado y el día del Señor que tenemos en el futuro, porque sí, un día el Señor regresará, ya no como Salvador, sino como juez del mundo. Apocalipsis 20 nos dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en ella. O sea, ni siquiera la gente ahogada se va a poder escapar de este día. Y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado hermano, la historia que hemos leído hoy nos debe recordar el severo día que tenemos por delante, para recordarnos de aquellos que todavía no conocen a Cristo, para recordarnos de aquellos que hoy los vemos en una condición de perdición y que si hoy murieran delante de Dios ya no hay más oportunidad. Lo único que les corresponde a ellos es abrir un día sus ojos para encontrarse delante del justo juicio de Dios, para recibir sin ningún tipo de gracia toda la ira de Dios. Amado hermano, si tú te has salvado, deberías entender mejor que nadie lo terrible que debería ser caer en manos de Dios. Y eso debería llevarte a tener compasión por el perdido. Debería llevarte a tener compasión por aquel que no conoce al Señor. Debería nuestro corazón compadecerse, porque esa persona que muere hoy, el día de mañana despertará. Y ya no habrá oportunidad, ya no hay. Después de que la persona muere, ya no hay oportunidad para el cambio. ¿Cuándo es el día de arrepentimiento? El día de arrepentimiento es hoy. Es hoy. No te calles, hermano. No te calles. Si de verdad logras entender la ira de Dios, si de verdad te encuentras salvo de la ira de Dios, háblales de Cristo, háblales del Salvador. Esta semana me encontré con alguien y esta persona conoce de Dios, pero todavía en realidad le falta, pero tiene sus conceptos religiosos. Y esta persona me decía, apuntándome hacia algún desconocido por ahí, me decía: pero aquella persona es hijo de Dios, ¿no? Y yo le dije: bueno, no lo conozco. Si cree en Jesús, efectivamente es hijo de Dios. Pero si no cree en Jesús, Efesios nos dice que es hijo de ira. ¿Sabe lo que significa hijo de ira? Que lo único que merece esa persona recibir es la ira de Dios. Amados hermanos, el tiempo es ahora. Debemos testificarle de Cristo. Debemos testificarle. Si tú fuiste arrancado, si tú eres como Rahab, salvado del fuego, pues ahora tú tienes la responsabilidad de llevar la palabra de salvación, porque el Señor va a salvar, pero va a salvar a través de la predicación de su palabra. Amado hermano, el Señor salva, pero el Señor también juzga.
hay juicio y hay salvación. Yo te pido que te examines hoy si estás verdaderamente en el lado de los salvos y no de los juzgados. Si es así, si te encuentras juzgado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y también de que puedas con prontitud salir y anunciar el Evangelio, porque tú no sabes cuánto tiempo queda.